Estás en Radio Inclusiva. Hola. Hola, sí, estamos hablando con Diana Arias. Sí, Diana, habla. ¿Cómo te va? Walter Gutiérrez de acá, de Radio Inclusiva, del programa Tirando Paredes. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Walter, un gusto enorme hablar con vos. ¿Todo bien, todo tranquilo en esta tarde tan fresca? Terrible. Verano total. Uf, terrible, se adelantó. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Está lindo, ¿no? Para uno empezar a preparar el veranito, de a poquito, Sí, que se adelante un poquito así. Ganas. Diana, sos escritora, estás presentando un libro, pero un libro con un tema que creo que es un tema, viste, uno dice, es un tema que está en boga, que está de moda, el tema de la inmigración, el tema de la gente inmigrante, pero siempre está en boga en todas las épocas, porque vos estás hablando, por ejemplo, estás contando en este libro que se llama Más allá del mar, estás contando dos inmigrantes que vienen de Europa hacia acá, hacia Argentina, y uno ve todo lo que las inmigraciones que pasan en Europa, todo. Es un tema que está actual siempre. Es un tema actual, Walter, porque la humanidad ha vivido moviéndose de lugar, ¿no? Descubriendo, conquistando territorios, luchando por el espacio, aventurándose, viajando. Es la historia misma de la humanidad, buscando mejores climas, si hablamos de mucho tiempo atrás, ¿no? Exacto. Y a mí me apasiona y me dedico puntualmente a las historias de inmigración de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo diría las historias de mis abuelos, de mis bisabuelos, no sé en qué edad estás vos, sí. Pero son esas historias de la gente que llegó a Argentina y bueno, que tuvo que dejar la tierra con enorme dolor, tristeza, las hambrunas, las guerras, para buscar paz, pan y trabajo, que es lo que venían a buscar a Argentina. Tal cual, Diana, Gabo Gianoli te habla. Y es como vos decís, ¿no? De tus abuelos, pero puede ser representativa para cualquiera de nosotros, los que somos hijos o nietos de inmigrantes. Totalmente. Yo doy charlas sobre el tema, cuento sobre Más allá del mar y la historia de Lola y de Rosa, que son dos mujeres, que es una historia que alguien me contó a mí. Y siempre las charlas terminan con... y yo también tengo una historia para contar, con Sí. Mis abuelos también, inclusive si no la conocen, tendría que preguntar, tendría que saber un poco más, me entusiasma lo que escucho, y quiero conocer un poco más de mi historia familiar, entonces preguntar tal vez a los más ancianos de la familia, ¿no? Los tíos, los abuelos, los padres en algún caso, y tratar de conocer la historia, que es la historia de las raíces. Exacto, tal cual. Y la historia nuestra, siempre dicen que los porteños, los argentinos, venimos de los barcos, ¿no? Venimos de esa inmigración europea de principios del siglo XX, con las dos grandes guerras que comenzaron en Europa, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y que han traído tanta gente que ha laburado, ¿no? Y que ha hecho la Argentina que de hoy. Tal cual, con grandísimo esfuerzo, tanta gente. En un momento era más la población inmigrante que la que estaba previa a las oleadas inmigratorias. Y eso trajo un sinfín de culturas, de idiomas, de gustos, de tradiciones, que se fueron mezclando, amalgamando, pero a mí lo que más me gusta de las historias es como lo micro, ¿no? O sea, lo que ocurre en cada caso. Yo tengo historias, no sé, una dinamarquesa que llega en 1917 con su bebé, que antes se había divorciado en Dinamarca, y en esa época divorciarse era ser una prostituta, entonces el padre la echa, Sí. y ella se viene en un barco con su hijita y le dan trabajo en el Chaltén como niñera. Y vos pensás una nena, porque era una chica tan joven, y tener que hacer ese viaje hasta el sur más inhóspito de nuestro país, entre las montañas. Tal cual, sí. En esa época, imagínate, sin hablar el español, un indio, un aborigen lugareño, la lleva desde Puerto San Julián hasta las montañas, y ella siempre va a decir que fue el hombre más caballero que conoció en su vida, por cómo la trató y le dio la bienvenida a su país, ¿no? Porque es el país de él. Y empezás a ver cosas que parecen de película, pero bueno, son historias que todos tenemos en nuestras familias. Bueno, las películas comienzan por una historia. Tal cual. Así es. En el 90% de los casos.
¿Alguna anécdota? así. Algo que... Bueno, ¿y en qué estás? ¿Estás en algún otro proyecto, Diana? Sí, justamente en charlas TED, ¿no? Diana, vas a estar dando una charla próximamente, ¿puede ser? Mira, la charla TED la di este fin de semana, Ah. que pasó en Bariloche, justamente sobre este tema. Fue una charla TED sobre el valor de rescatar las historias familiares, porque yo insisto en que las generaciones que siguen, si nosotros no las contamos estas historias, bueno, va a llegar un momento en que no se van a saber. Tal cual, sí, tal cual. Es el conocimiento que pasa en este caso de otra manera, ¿no? De generación en generación que se cuenta. Yo siempre me acuerdo, uno de los primeros grandes libros que leí fue Raíces. Era esa Sí. historia de los esclavos y cómo logra ese autor llegar hasta ese esclavo, hasta ese Kunta Kinte que llega a América, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y hoy en día también es muy fácil rastrear las historias, porque muchos jóvenes están buscando las ciudadanías española, italiana, ucraniana, no sé, la que sea, y para eso se necesitan documentos, ¿no? Que aseveren que sos nieto o bisnieto de algún inmigrante. Y es digamos, un primer paso muy fuerte ese descubrir en qué lugar nacieron. A veces hay más información, ¿viste? No sé, del pueblo en sí, algo que te pueda dar pistas como para empezar a rastrear la historia. Y como siempre digo, si sabemos de dónde venimos, es más fácil saber hacia dónde vamos. Así es, así es. Bueno, eso es bastante relativo. Estamos en Argentina. ¿Hacia dónde vamos? Bastante complicado. Puede cambiar, puede cambiar, pero es un camino ya empezado, comenzado, un comienzo está bueno. Diana, Sí, sí. ¿y qué proyecto nuevo? Eso te decía. ¿Qué proyecto estás? ¿Estás en algo nuevo? Bueno, investigando historias estoy siempre, así que si tienen alguna historia para contar, se comunican conmigo. Uf. De hecho, siempre ahora estuve en hay. el sur Mm, y estuve investigando historias de primeros pobladores, que hay una historia muy rica entre los primeros pobladores inmigrantes, los pueblos originarios, las culturas, que no necesariamente hablamos de choque. O sea, estoy estudiando un médico alemán que llega a principios del siglo XX y descubre la riqueza de la naturaleza y de la medicina natural que usaban los mapuches, y la usa para mejorar su propio trabajo, ¿no? mira qué bueno. Inmigrantes y italianos, así- te cuento brevemente, ya que hablas de historias, inmigrantes Sí. italianos que vivían enfrente de mi casa, vivían en el mismo pueblo en Italia, viajan en el mismo barco y no se conocieron. Y después, llegando a la Argentina, se conocieron viviendo en Villa Lugano, que es donde se murieron también. Mirá vos, qué tremendo. O sea que eran Lo del que es mismo el pueblo, destino, ¿no? no Del se mismo conocían, pueblo, en el llegan- mismo barco, nunca se vieron y se encontraron en Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, yo ahora vengo de un evento en el Círculo Italiano y también los lugares que conformaban como las comunidades de ayuda a los paisanos, ¿no? Que estaba la Unión de Benevolencia Italiana, la Sociedad de Socorros Mutuos, todos esos lugares que a los primeros inmigrantes que llegaban les daban una mano porque les Claro. ofrecían trabajo, casa, los ayudaban a sentarse. Exactamente, exactamente. Diana, entonces, ¿vas a presentar el libro en algún lado o ya está el libro, lo podemos conseguir en las librerías, más allá del mar? Lo pueden conseguir en todas las librerías, por suerte está muy bien presentado en las vidrieras, la portada es hermosa porque son las dos mujeres protagonistas del libro. Ujú. Sí, es hermosa, hermosa. Y bueno, y lo más Colores. lindo de esto, muy Ujú. cálidos, es que es una historia real, que me lo contó la nieta de las dos protagonistas, y que ella sentía que esa historia había que darle vida, y cuando la escuché, bueno, nada, creí que había que contarla. Bueno, ¿Vas por las series, Diana? te iba a animás? decir Ah, exactamente lo mismo. Vamos por la serie. Ojalá, O sea, chicos, vamos si por quieren, Netflix. Claro. que hagamos producción conjunta, Bueno, Estaría bueno. ¿por qué no? ¿Por qué no? empezamos. Bueno, nos ponemos en contacto por privado, entonces. Claro. Vamos a comercializar algo. Bueno, Diana, un placer haberte conocido y que Igualmente, nos hayas contado igualmente un para poco mí. estas historias y acerca de todo lo que es las inmigraciones. Gracias, un encanto, gracias. Un placer. Vamos. Bueno, pasó por aquí Adiós. Diana Arias. Así es, escritora.